Hablar de principio y objeto de contencioso administrativo necesariamente debemos tener una introducción, que es la que están viendo a continuación, y es sobre qué es Estado. Estado tiene varias funciones. Ya no se denomina actualmente los poderes, sino funciones. Dentro del Estado existe la función legislativa. También existe la función jurisdiccional, que puede ser el arbitraje o incluso el militar. Esas son excepciones que se encuentran en la Constitución Política del Perú. También se encuentra la función administrativa, que cabe precisar no lo realiza solo el Poder Ejecutivo, sino en la función administrativa. Y también existen organismos constitucionalmente autónomos. La idea es definir la función administrativa, porque en virtud a lo que se ejecute de la función administrativa, pasará eventualmente a un proceso contencioso administrativo. Proceso contencioso administrativo es controlar la función administrativa, todas las actuaciones que suceden dentro de la función administrativa como parte del Estado, o si queremos entrar en detalles, como parte de la administración pública. Entonces, función administrativa es concretar en la realidad los fines del poder. Todo el poder que nosotros entregamos a los diversos funcionarios y servidores públicos que existen en nuestro país tienen la finalidad pública de hacer realidad cuáles son los fines públicos para ella. Puede ser salud, como actualmente se está dando bastante a raíz del COVID, puede ser educación, puede ser vivienda, pueden ser diversos servicios públicos. La idea es que se concrete en la realidad la finalidad pública del Estado a raíz y a través de las diversas entidades públicas. Esa función administrativa es lo que regula el derecho administrativo y eso se da dentro de diversos procedimientos administrativos. Entiéndase, ya vamos a entrar en unos minutos, actos administrativos, acto de administración interna, contratos administrativos. Pero cuando se tiene una controversia después de haberse agotado ese trámite administrativo y luego de haberse agotado la vía administrativa, entonces se va a someter a un control judicial. Y ese control judicial en nuestro país es el proceso contencioso administrativo. Existen algunas excepciones, como ya lo he mencionado, el arbitral, el militar, en contrataciones del Estado existe obligatorio para los contratos que derivan de procedimientos de selección, exclusivamente bajo la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Pero la idea es que esa función administrativa, es decir, esa facultad que tiene la administración pública para, como su nombre lo dice, administrar los recursos públicos, se van a materializar en la realidad a través de actos administrativos, actos de administración interna, reglamentos administrativos, hechos administrativos y contratos administrativos. Toda esa manifestación de voluntad, por si quiere decirse, las entidades públicas lo van a hacer realidad, lo van a materializar a raíz del acto administrativo, acto de administración interna, reglamento administrativo, hito administrativo y contrato administrativo. Hablar de función administrativa es hablar de administración pública. Sin embargo, no todo el Estado realiza administración pública. Por ello existen partes de la administración pública que no pertenecen al Estado. Por ejemplo, la parte legislativa, la función legislativa, pertenece al Estado, pero no es función administrativa. Por eso, cuando uno tiene controversia sobre algún punto que se ha ejercido la función legislativa, eso es un control político, no es un control jurídico a través del proceso contencioso administrativo. Lo mismo que se sucede dentro de la función jurisdiccional. Si uno tiene una controversia dentro de la función jurisdiccional, es dentro de lo que sucede, por ejemplo, en el Poder Judicial. Y para eso hay trámites internos y hay apelaciones que se da dentro de la función jurisdiccional. Pero además, en el Poder Judicial, por ejemplo, también emite actos administrativos. También ejerce función administrativa. Entonces, Poder Judicial no solo por ser Poder Judicial va a emitir función jurisdiccional, también va a emitir función administrativa. Y es por ello que los actos administrativos del Poder Judicial, por ejemplo, pueden ser sometidos a un proceso contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque han sometido un proceso, o han sido sometidos dentro de la función administrativa, no como su función jurisdiccional.
Entonces, es muy importante, una vez que ya estamos entrando al proceso contencioso administrativo, cuál es el régimen legal especial. Porque existen diversa normativa interna, diversa normativa especial, que se debe tener en cuenta al momento de analizar lo que es derecho administrativo y concretamente lo que es analizar el derecho procesal administrativo. Entonces, existen algunas funciones jurisdiccionales que sucede dentro del proceso contencioso administrativo, pero también existen unas vías paralelas que son los medios alternativos de solución de conflictos, como por ejemplo es el arbitraje o la conciliación. Pero ahí se tiene que hacer otra vez un desagregado. Arbitraje, según nuestro país, sí es jurisdicción, pero conciliación no lo es. Igual se puede llegar a una solución, se puede solucionar una controversia a través de una conciliación, más no va a ser jurisdicción. Conciliación no es jurisdicción. Sin embargo, sí puede ser materia de arbitraje, sí es materia arbitrable, algunas controversias administrativas. Y eso lo tiene que decir cada régimen especial. Es por eso, como les comento, la ley 3225, ley de contrataciones del Estado, habla de que exclusivamente las controversias que suceden dentro del contrato administrativo se solucionan a través de un arbitraje, no a través de un proceso contencioso administrativo. Es por ello que se tiene que tener en cuenta cuál es el carácter jurisdiccional y cuál es el carácter no jurisdiccional para solucionar mi controversia. Sucede bastante en la práctica que uno solo tiene en cuenta un punto, un documento, el documento que nos llega. Sin embargo, ese documento tiene que analizarse dentro de todo su entorno administrativo, porque puede darse el caso que se haya dado a través de un convenio, puede darse el caso que se haya dado a través de un contrato administrativo, o puede darse el caso que se dé a través de un acto administrativo. Entonces, dependiendo de qué tipo de actuación administrativa va a suceder, si es que vamos a ir a un proceso contencioso administrativo o no. Es por ello que se realiza esta imagen que ustedes están viendo, que la estoy proyectando, a fin de graficar lo que es el proceso contencioso administrativo, lo que es en específico en materia de este webinar, el objeto del proceso contencioso administrativo. ¿Y cuál es el objeto del proceso contencioso administrativo? Va a depender de la actuación administrativa. Y la actuación administrativa es lo que hemos visto unas láminas anteriores. Contrato administrativo por un lado, acto de administración interna, hecho administrativo. Esos puntos son las actuaciones que se da dentro de la entidad pública. Esas actuaciones es el objeto del proceso contencioso administrativo. Controlar las actuaciones administrativas, por supuesto, dentro de un debido procedimiento y garantizando todos los derechos fundamentales correspondientes. Pero el objeto es las actuaciones administrativas. Otra vez, contrato administrativo, acto de administración interna, hecho administrativo. Esos puntos, cómo se manifiesta el Estado, es lo que es materia de control judicial. Ese control judicial es el proceso contencioso administrativo que, como ustedes están viendo, lo denomino PCA. PCA es proceso contencioso administrativo. Ahora, todo lo que es proceso contencioso administrativo va a depender de su actuación administrativa. Y es por ello que van a ver que si solo estamos hablando de un acto administrativo, y agotamos la vía administrativa y lo vamos a someter a un proceso judicial, proceso contencioso administrativo, si hablamos de un acto administrativo y nada más que de un acto administrativo, entiéndase una resolución directoral, resolución jefatural, resolución ministerial, esos actos administrativos, una vez agotada la vía administrativa, se somete ante un proceso contencioso administrativo y se inicia un proceso judicial. Ese proceso judicial se da para el acto administrativo. Pero puede darse el caso también que el objeto del proceso contencioso administrativo sea un acto de administración interna con una precisión que cause indefensión o que se haya impedido la culminación del procedimiento administrativo. Ese acto de administración interna que tiene esa precisión que, por ejemplo, genera indefensión en el administrado, se considera que agota la vía administrativa. Y al agotarse la vía administrativa no existe otro medio que el proceso judicial. ¿Cuál es el proceso judicial? El proceso contencioso administrativo.
Pero entiéndase, la precisión solo es para actos de administración interna que tienen esa precisión de indefensión. No todas las actos de administración interna, por tener una controversia, por no estar conforme con ello, nosotros lo vamos a someter a un proceso judicial. Se tiene una precisión y solo en esa precisión de la indefensión o que no puede continuar el procedimiento administrativo es que se puede someter a un proceso contencioso administrativo. Sin embargo, los demás actos de administración interna, como rotación de personal, documentos internos, memos internos, eh, oficios internos, documentos que internamente es para organizar, para que funcione la entidad pública, no por estar de acuerdo con ello lo vamos a someter a un proceso judicial. En el caso de hacerlo sería improcedente. Para ello se da solo siempre y cuando se da la precisión de la indefensión o que impide que se continúe el procedimiento administrativo. Ahora me podrán preguntar, si yo no tengo una controversia de la actuación administrativa y no tengo esa precisión, ¿qué hago si yo no estoy de acuerdo? Lo que tienes que hacer es esperar el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque dentro del procedimiento administrativo que inicia con la solicitud, con la petición, se van a dar una serie de actuaciones de administración interna, oficios, memorandos, diversos documentos, informes internos, informes técnicos, informes legales, para que al final, terminando el procedimiento administrativo, se da el acto administrativo. Este acto administrativo va a poder someterse a una reconsideración o a una apelación, o si cabe el procedimiento, una revisión. Se agota la vía administrativa y si aún así no estás conforme con ello, sometes al proceso judicial. Ese sometimiento al proceso judicial es ir ante un proceso contencioso administrativo. Y dentro de tus fundamentos del proceso contencioso administrativo vas a poder explayarte sobre todos los actos de administración interna dentro del procedimiento administrativo que dio lugar al acto administrativo para que puedas sustentar tu posición y por qué no estás de acuerdo. Otra actuación son los hechos administrativos. Hechos administrativos es aquello que hago realidad, es algo eh, que esa actuación administrativa, entiéndase acto administrativo, acto de administración, incluso el contrato, se haga la realidad en la práctica. Por ejemplo, la notificación. El hecho de notificar es un hecho administrativo. Yo hago realidad en la práctica que ese acto administrativo sea de conocimiento al administrado. ¿Cómo lo hago? A través de un hecho material, a través de una actividad, a través de un acto. Ese acto, el acto de que un personal vaya a notificar, es un hecho administrativo. Ese hecho administrativo lo vamos a ver en determinadas ocasiones puede generar que sea sometido a un proceso contencioso administrativo. Pero quiero detenerme más en la actuación administrativa, objeto del proceso contencioso administrativo denominado contrato administrativo. El contrato administrativo es muy particular porque aquí estamos hablando de hay un consentimiento, una coincidencia de al menos dos voluntades, siendo una de ellas, por supuesto, la entidad pública. Pero la otra va a ser el acto jurídico, va a ser una actividad privada, va a ser una persona natural, un consorcio, una empresa. Cuando existe esa coincidencia entre el ámbito público con el ámbito privado para darse un contrato administrativo, como por ejemplo en la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 3225, la solución que se da dentro del contrato administrativo es proceso contencioso administrativo, regla general, y la excepción es dependiendo del régimen legal. Por ejemplo, en contrataciones del Estado es la ley 3225 que dice que exclusivamente va a someterse a arbitraje todas las controversias derivadas del procedimiento de selección, del contrato derivado del procedimiento de selección, salvo algunos como por ejemplo los adicionales. Los adicionales no se puede y eso va a tener que someterse a un proceso judicial, como por ejemplo los reconocimientos de pago. También no es materia arbitrable porque no, la ley de contratación del Estado no lo establece de esa forma y por eso se aplica por defecto la regla general. ¿Y cuál es? Que la controversia se sometería a un proceso contencioso administrativo. Pero más allá de eso, lo que quiero precisar aquí, cuando cada vez que hablo de un proceso contencioso administrativo, es tener en cuenta
Las actuaciones que se dan dentro del contrato administrativo, porque sucede bastante en la práctica. Nosotros nos llega un documento que puede ser una resolución litoral, una resolución ministerial, y al no estar conforme nosotros interponemos una reconsideración o una apelación y después ya no queremos ir al proceso contencioso administrativo. No es así. En el contrato administrativo, si estamos hablando de un contrato administrativo, es todo un proceso de contratación. Dentro del proceso de contratación van a existir hechos administrativos, actos administrativos, van a existir actos de administración interna dentro de todo este proceso de contratación. Entonces, en todo este proceso de contratación, no porque solo vayamos a ver una parte que es acto administrativo, una parte acto de administración interna, o una parte que es el hecho administrativo, yo ya lo voy a someter a un proceso contencioso. No, porque todo está dentro de un contrato administrativo. Si este es el caso, que estás dentro de un contrato administrativo, por eso es que un círculo en la lámina, yo lo voy a someter, si tengo una controversia respecto a ese contrato, a un proceso contencioso administrativo por regla general, salvo que la normativa especial me permita ir al arbitraje o me obligue a ir al arbitraje o incluso me permita ir a conciliación. Existen casos en los cuales las controversias derivadas de contratos administrativos, dentro del cual existen actos administrativos, actos de administración interna, etc., permiten someter a conciliación. Pero conciliación no es jurisdicción. También permiten que se vaya a arbitraje, y arbitraje sí es jurisdicción. Pero si no dice conciliación o arbitraje, entonces lo someto al proceso contencioso administrativo. Vamos a volver con esta lámina. Sin embargo, ya habiendo hecho esta explicación, vamos a y vamos a volver con lo demás y con los principios, y las demás precisiones se van a hacer en este seminar. Este es el objeto del proceso contencioso administrativo en un cuadro visto de otra forma, ya no en un gráfico, sino en un cuadro. El acto administrativo, si solo hablamos de acto administrativo, entonces a la vía administrativa lo someto al proceso contencioso administrativo. ¿Y cuáles son las acciones según la ley procesal? Es la nulidad de ese acto administrativo, por ejemplo, o pretender la ineficacia de ese acto administrativo, por ejemplo, o reconocer o que se restablezca el derecho o el interés jurídicamente tutelado y todas las demás medidas que se pueden hacer, o incluso que se ordene a la entidad la actuación que el acto administrativo firme se había ordenado, se había resuelto, incluso indemnización por el daño causado, lo referido a la. Entonces, cuando solo estamos hablando de un caso que tiene acto administrativo como punto final, agotamos la vía administrativa si no estamos conformes y lo sometemos a proceso judicial, proceso contencioso administrativo, si no estamos conformes. Pero si solo estamos hablando de acto de administración interna, y solo en el caso con la precisión que hicimos que cause indefensión o imposibilite continuar con el procedimiento administrativo, las pretensiones también son las mismas. No son las mismas, son similares. Es la nulidad, la ineficacia, el reconocimiento, el restablecimiento, indemnización. Este acto de administración interna puede ser sometido al proceso contencioso administrativo, pero solo con esa precisión. Hecho administrativo, según la norma, también. ¿Y cuáles son las pretensiones respecto al hecho administrativo objeto del proceso? Que se declare que ese hecho administrativo fue contrario a la ley, que cese ese hecho, que esa actuación material ya no se realice. ¿Por qué? Porque pueden sustentar que no se sustenta administrativo. Y a la vez una pretensión complementaria que puede ser la indemnización. Pero esto es por la actuación hecho administrativo, cuando solo mi controversia es contra el hecho administrativo. Pero si mi controversia es, y en esto insisto, si mi controversia es en el contrato administrativo, dentro del contrato administrativo yo voy a encontrar una serie de actos, una serie de actos de administración interna y una serie de hechos. Pero yo voy a atacar al documento final. ¿Y cuál es el documento final? La actuación final en el contrato, en lo que suceda respecto a ese contrato. Por ejemplo, en ley de contrataciones del Estado existen las penalidades. Penalidades que se aplican por incumplimientos de los contratistas respecto al contrato. Servicio, bienes, obras. Te demoras, te aplico penalidad.
Esa aplicación de penalidad es una manifestación que realiza la entidad para aplicarte penalidad. Entonces es un acto administrativo. Ese acto administrativo de haberte aplicado una penalidad porque te he generado un perjuicio dentro de una relación contractual, ese acto administrativo de aplicación de penalidad, si yo no estoy conforme con ello, yo no lo voy a someter a una reconsideración o a una apelación. ¿Por qué? Porque deviene de un contrato administrativo. Otro ejemplo, resoluciones de contrato. Las resoluciones de contrato, resoluciones contractuales, se realizan a través de actos administrativos. La decisión de resolver un contrato administrativo es un acto administrativo, es una manifestación de la entidad de esos pronunciamientos técnicos legales internos para poder sustentar esa resolución contractual. Esa resolución contractual es un acto administrativo. Ese acto administrativo, que es la resolución contractual, si yo no me encuentro conforme, yo no voy a someterlo a una reconsideración, a una apelación. ¿Por qué? Porque deviene de un contrato administrativo. Es muy importante esto porque es forma y a veces se pierden los casos por forma. Entonces, es muy importante tener en cuenta la forma para poder saber cuál es la vía procesal en la cual voy a someter mi controversia, voy a sustentar mi controversia. Porque si es un contrato administrativo, puedo tener las pretensiones de que se reconozca, de que se restablezca el derecho o que se me indemnice también. Pero también todo lo referido a las actuaciones que derivan de ese contrato administrativo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque me han pasado casos en los cuales las contrapartes han perdido simplemente porque interpusieron un recurso de reconsideración dentro de un acto administrativo de resolución contractual y se les pasó el plazo que dice la norma para ir al arbitraje, que son 30 días hábiles. Como se les pasó el plazo de 30 días hábiles, caducó su derecho, caducó su acción y por ello no pudieron someter su controversia a un arbitraje y perdieron el caso por ello, porque habían presentado reconsideración y habían presentado apelación, cuando lo correcto, sin entrar al fondo, cuando lo correcto era someterlo al arbitraje porque la ley lo establecía de esa forma. O en otros contratos administrativos, lo correcto es someterlo a un proceso contencioso administrativo. Muy bien, esa es la idea del objeto contencioso administrativo. Podemos entrar a mucho más casuística, pero la idea del webinar es tener en cuenta, grosso modo, para invitarlos a que se inscriban en el curso, que empieza el 3 de agosto, para poder entrar a detalle de todo el proceso contencioso administrativo. Muy bien, vuelvo a la gráfica, es todo el proceso contencioso administrativo. Y es por eso que ven todo un diagrama de todo el contrato administrativo, porque dentro del contrato administrativo es lo que les recomiendo primero revisar, porque dentro del contrato administrativo están toda la gama de todas las actuaciones administrativas. Si están completamente seguros que no deviene la controversia que están analizando, sean funcionarios o sean privados, que no deviene de un contrato administrativo, están completamente seguros, entonces van a ver el acto administrativo. Si es un acto administrativo, entonces agoten su vía administrativa y después de ello lo someten a proceso contencioso administrativo, siempre y cuando tengan la certeza que no deviene de un contrato administrativo, porque también ha pasado en la práctica que se invirtió una serie de tiempo y dinero en la estrategia para un acto para someter la controversia de un contrato administrativo, cuando en verdad esto devenía de un convenio administrativo y existía una cláusula arbitral. Entonces se tuvo que reformular toda la estrategia para ya no ir a una reconsideración, apelación y de ahí eventualmente a un proceso contencioso administrativo, sino se sometió a arbitraje. Es muy importante primero saber si viene de un contrato administrativo. Si no viene de un contrato administrativo, entonces vayamos a detallar si viene un acto administrativo, acto de administración interna, un hecho administrativo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien, dicho esto, continuamos.
tener en cuenta el régimen legal, por ejemplo, en contrataciones, la ley de contrataciones, pero no es la única norma. Existen normas también de APPs, cuyo órgano rector es Proinversión y algunas otras entidades dentro del MEF. Y también existen algunos regímenes legales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces solo nos llegan los actos administrativos, pero no porque nos lleguen los actos administrativos, nos notifiquen solo los actos administrativos, va a implicar que estamos hablando de un acto administrativo nada más, ¿no? Pueden darse el caso que existen actos administrativos que vienen de un contrato administrativo. Por ende, si vamos a someterlo a vía procesal administrativa, debemos atacar el contrato administrativo, no el acta. De lo contrario, por más que tengan la razón, por temas de forma van a perder. Y eso me conlleva al primer principio del proceso contencioso administrativo denominado integración. Integración, y lo leo. Los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses, es decir, la controversia, o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deberán aplicar los principios del derecho administrativo. Y aquí es muy importante tener en cuenta algo. El derecho objetivo, el derecho de fondo, y el derecho adjetivo, el derecho de forma. Lo que estamos hablando en este webinar, y hablaremos también en el curso, el 3 de agosto, es netamente derecho de forma, es netamente derecho adjetivo, netamente un derecho procesal, un vehículo para conllevar a determinado resultado. Pero esa forma no es independiente del fondo. Es muy importante tener en cuenta porque el fondo aquí es derecho administrativo y específicamente si estamos hablando de derecho de contratación, de derecho de contratación pública, derecho de concesiones, entre otros derechos. Pero ese derecho de fondo se va a aplicar dependiendo de la forma y esa forma es el derecho procesal administrativo. Es muy importante tenerlo en cuenta porque si uno va a atacar, uno va a defender un caso dentro de un proceso contencioso administrativo, no basta con conocer la norma procesal administrativa, en este caso el proceso contencioso administrativo. Además, se tiene que tener en cuenta el derecho de fondo, que es el derecho administrativo. Entonces, el derecho procesal administrativo que estamos hablando aquí es el contencioso administrativo. Pero ese contencioso administrativo es un vehículo, pero el contenido de ese vehículo es el derecho administrativo. Sucede lo mismo con las demás materias. El derecho civil tiene un fondo que se va a aplicar a través del vehículo que es el procesal civil. Procesal civil forma, plazos. En este caso, también procesal administrativo, forma, plazos. Pero el contenido de lo que va a resolver el juez no es en virtud a la ley, al derecho procesal administrativo, a la ley contenciosa administrativa. Va a resolver aplicando el fondo. Eso es muy importante, porque los jueces no pueden dejar de resolver el conflicto solo porque existe un defecto o solo porque existe una deficiencia de la ley. Es muy importante tener en cuenta que para eso existe un derecho objetivo que es de fondo y un derecho adjetivo que es de forma. Este proceso contencioso administrativo es forma, es el vehículo. Estamos hablando de reglas, estamos hablando de plazos, estamos hablando de tiempos, pero lo que vamos a discutir en el fondo es el derecho administrativo. Es muy importante tener en cuenta eso. Los jueces no pueden dejar de resolver el conflicto por a veces existir algunas deficiencias en el derecho procesal administrativo o en algunos casos el derecho administrativo. Y además hay que tener en cuenta el segundo principio, que es la igualdad procesal. La igualdad procesal es que las partes dentro del proceso contencioso administrativo deben tratarse con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública o administrativa. Y aquí un tema teórico, y volviendo al principio anterior, no porque yo sea Estado, no porque yo sea administración pública, dentro del proceso contencioso administrativo voy a tener un privilegio. Cuando estamos hablando de forma, cuando estamos hablando de derecho adjetivo,
Cuando estamos hablando de tiempos, de plazos, la igualdad de armas debe existir, seas Estado o seas privado, porque es un proceso, es una reglamentación formal para poder resolver la controversia. ¿Y cómo voy a resolver la controversia? No con la forma, sino con el fondo. Por eso es muy importante separarlo. En el fondo, sí yo puedo como evidenciar de que en algunas ocasiones el Estado, por finalidad pública, tiene algunas facultades que no tiene el privado. Pero eso lo aplico en derecho de fondo, eso lo aplico en derecho objetivo, eso lo aplico aplicando mi derecho administrativo, mi derecho de contratación pública, mi derecho de concesiones, mi derecho regulatorio. Ahí aplico, porque ahí está regulado las facultades que tiene el Estado y las facultades que no tiene el privado. Pero esto que les acabo de mencionar es la base en la cual el juez va a resolver. Pero para resolver necesito un vehículo, necesito un proceso, necesito unas reglas. Esas reglas formales es el derecho adjetivo de forma. Esas reglas formales tienen que ser igual para ambos. Por eso que es muy importante la igualdad procesal y es un principio. Esta igualdad procesal es los mismos plazos que tienes para presentar la demanda Estado, los mismos plazos que tienes el privado. El mismo plazo que tienes para interponer tachas o excepciones es el mismo plazo que tienes tú como privado. El mismo que tienes para ser notificado a una audiencia o para tener una audiencia de informes orales es el mismo plazo y forma que va a tener el privado. Y así sucesivamente. Son las mismas armas que tiene sea Estado o sea privado, porque aquí estamos hablando de formas, un derecho procesal administrativo. Dentro de esas audiencias, dentro de esa forma, dentro de esos escritos que se presentan, por supuesto que se va a debatir el fondo, porque sobre el fondo es lo que resuelve el juez. Muy importante tener en cuenta, integración e igualdad procesal. El siguiente principio es el favorecimiento del proceso, y esto es algo que deben tener en cuenta, pues en la práctica se suele olvidar. El juez no puede rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos que por falta de precisión del marco legal existe incertidumbre respecto al agotamiento de la vía previa. ¿Y por qué? Porque dentro del derecho administrativo y en la práctica existe una serie de casuística que se da día a día. Y la norma no puede contemplar todos los supuestos que se da para agotar una vía administrativa o no. Por ello es que ante la duda de que no exista, por ejemplo, para poder poner un recurso de reconsideración o apelación si estás en un acto administrativo, ante esa duda de que, por ejemplo, estás hablando de un acto de administración interna en la cual te ha generado una indefensión y no tienes a un superior ante quien impugnar, ante esa duda, porque la entidad va a decir que sí pudiese presentarlo ante tal área y el privado va a decir que no, ante esa duda se debe favorecer el proceso. Se debe admitir la demanda y debatirse por principio de favorecimiento del proceso. Porque puede haber duda razonable de que si procede o no la demanda y se debe dar trámite de la misma. Porque el agotamiento de la vía administrativa, como van a ver en el artículo 228 del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que lo están viendo, tiene supuestos generales. Tiene supuestos en los cuales no procede legalmente una impugnación ante un superior, por ejemplo, una autoridad jerárquica superior. Pero existen algunas entidades públicas que le debe haber pasado en la práctica cuyo ordenamiento interno no es claro, cuyo ordenamiento interno no es transparente, no está publicado en alguna página. O incluso ellos mismos están desfasados en su normativa interna de organización y no permite por predictibilidad de que el administrador pueda saber si es que quiere quejarse ante quién va a impugnar. Existe bastante eso en la práctica, en diversas entidades, en diversos niveles nacional, regional y local, y por ello es que la idea es que ante la duda razonable de si es o no, se agotó o no previamente la vía administrativa, se debe favorecer, se debe admitir a favor de la demanda. Me ha pasado una serie de casos en los cuales
El juez no admitió la demanda porque mencionó de que no existía un agotamiento de la vía previa. Y lamentablemente esto no es así porque existe un principio, que es el principio de favorecimiento del proceso. Ante la duda razonable o ante la falta de precisión, no de una parte, sino del marco legal, y existe incertidumbre si va a agotarse o no la vía administrativa, se debe preferir que se agote se debe preferir la demanda. Se debe considerar que se ha agotado la administrativa y se debate. Por ejemplo, sucede bastante con los informes de control de OCE. No existe un superior ante el cual impugnar estos informes de control. Entonces, ante ello, el favorecimiento del proceso debería ser admitido. Estas demandas contenciosas administrativas. También está el principio de suplencia de oficio, en la cual el juez debe suplir las deficiencias formales en que ocurren las partes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de forma, no estamos hablando de fondo. Es muy importante la diferencia objetivo-adjetivo. Sin perjuicio de que se puedan subsanar las observaciones que pueda haber por deficiencias formales. Pero la idea es tener en cuenta de que, como estamos hablando de un proceso en el cual se va a solucionar una controversia administrativa que tiene que ver con recursos públicos, estamos hablando del Estado, tiene que tenerse en cuenta estos 4 para que así se pueda conllevar un proceso judicial eficaz y poder ver quién tenía la razón, si era el Estado o si era el privado. Volvemos rápidamente al gráfico con el cual hace unos minutos estuvimos conversando. El proceso contencioso administrativo. Importante tener en cuenta, contrato administrativo. Después del contrato administrativo, si estamos seguros que no se trata de un contrato administrativo, entonces atacamos al acto administrativo, acto de administración interna con precisión o al hecho administrativo. Pues puede darse el caso que, insisto, podamos ver en la práctica un acto administrativo, sin embargo, no es la vía correcta para impugnar la decisión. Es muy importante tener en cuenta y se deben haber caído en cuenta que no he hablado de una actuación administrativa que también es muy importante en el Estado, que es el reglamento administrativo. El reglamento administrativo también es una manifestación del Estado en la cual va a evidenciar y va a cumplir determinada realidad pública. Ese reglamento administrativo en proceso contencioso administrativo no se discute. ¿Por qué? Porque su naturaleza es distinta. ¿Por qué? Porque su naturaleza es más a regular, es más a regular determinadas actuaciones, actividades que no tienen que ver de manera particular con alguien dentro de una actividad en la práctica, en la realidad. Al darse este caso de ser un reglamento administrativo que regula a una serie de población, a una serie de un sector en particular, reglamenta una ley o existe un reglamento autónomo, puede darse diversos casos, pero la idea es que el reglamento administrativo, como no es algo individualizable, no se somete a un proceso contencioso administrativo. Y es por ello que la normativa peruana, si uno tiene una controversia con un reglamento administrativo, no lo va a someter a un proceso contencioso administrativo, sino la vía procesal correcta es el proceso constitucional denominado acción popular. La acción popular es la vía procesal correcta para impugnar, para manifestar una controversia respecto al reglamento administrativo. Si uno pretende impugnar un reglamento administrativo en el proceso contencioso administrativo, será improcedente, porque el reglamento administrativo no es objeto del proceso contencioso administrativo. Algo que también se debe tener en cuenta es que existe la queja por defecto de tramitación. Y a veces se confía porque el término es usado en diversas iniciativas internas administrativas a nivel nacional. Pero la queja por defecto de tramitación, según la Ley de Procedimiento Administrativo General, es una solicitud que se puede presentar dentro del procedimiento administrativo
para poder evidenciar que existe algún incumplimiento o alguna demora en tu procedimiento administrativo. Pero esa queja por defecto de tramitación es independiente de tu proceso contencioso administrativo. La queja por defecto de tramitación, es muy importante precisar, no es jurisdicción. En el 58 de la LPAG y en el 167 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, lo referido a la queja. Se dan cuenta que a lo largo de estos minutos del webinar que tenemos, existen puntos que no son jurisdicción y aún así me permite la norma poder evidenciar que no estoy conforme con determinada decisión o determinada actuación, como por ejemplo la queja o como por ejemplo la conciliación. Son mecanismos que me permiten evidenciar mi desacuerdo y en algunos casos también llegar a una solución, pero no es jurisdicción. Pero en otros casos sí estamos hablando de jurisdicción, como por ejemplo el arbitraje o por supuesto el que es por defecto el proceso contencioso administrativo. Muy importante tener en cuenta. Existen métodos jurisdiccionales y no jurisdiccionales dentro de toda la gama de actuación administrativa. Antes de terminar hay que tener en cuenta los plazos. Plazos de caducidad, o sea, pierdes acción y pierdes derecho dentro del proceso contencioso administrativo. Y esta es otra forma de ver el objeto. Objeto de proceso contencioso administrativo, lo que se refiere a actos administrativos y cualquier decisión y cualquier declaración administrativa, y esta última parte se refiere a los actos de administración interna que generan indefensión o imposibilidad de continuar, son 3 meses desde que se tomó conocimiento o notificación de la actuación impugnada. Lo que ocurre primero. El silencio administrativo, la inercia y otra omisión, está dividido. Si es silencio administrativo positivo, son 3 meses. Si es silencio administrativo negativo, de por sí habilitan al administrado la interposición de los recursos para así tener por agotada la vía administrativa. Y cuando se agote esa vía administrativa, ya se puede interponer un proceso contencioso administrativo. La inercia y la omisión, no hay un plazo. La actuación material, es decir, el hecho administrativo, 3 meses desde que se tomó conocimiento o se notificó la actuación impugnada y a raíz de eso se tomó conocimiento del hecho administrativo. También puede darse el caso de otros hechos administrativos, pero que se refiere exclusivamente de actos administrativos. El plazo también es 3 meses. Puede darse el caso de actuaciones, omisiones de la administración pública, pero que se refiere a contratos administrativos. Esa es la regla general, porque como le digo, hay excepciones de normativa interna especial que te obligan a ir al arbitraje o en algunos casos a conciliación. Pero si no existe esa cláusula o la norma especial no se regula ello, entonces es 3 meses por una controversia ante el contrato administrativo. Y el tema de lo referido a personal dependiente, a temas de personal administrativo, del servicio, de la administración pública, los servidores, funcionarios públicos, también son 3 meses. Muy importante tener en cuenta esto. Y vuelvo a reiterar, acto de administración interna de por sí no agota la vía administrativa, tiene que existir la precisión. ¿Y cuál es la precisión? Que genera indefensión o imposibilidad de continuar con el procedimiento administrativo. Solo así se considera que agota la vía administrativa y por ende voy al proceso contencioso administrativo. De lo contrario, no. De lo contrario, tengo que esperar que se agote la vía administrativa a través del acto administrativo correspondiente para someterlo a un proceso contencioso administrativo. Finalmente, recalco que el reglamento administrativo, que es una acción administrativa también por excelencia, no es sometido a un proceso contencioso administrativo, sino la vía procesal correcta es la acción popular.